datos, crear eh, tablas, su estructura particularmente, tipos de datos, cómo generar las columnas y posteriormente cómo consultar, agregar datos, actualizar, borrar, etc. Ahora vamos a avanzar en otro punto de vista, en el punto de vista del modelo de datos, cómo modelamos ese universo de información del que hablábamos, la facultad, el hospital, la clínica, etc. Un aspecto central en el modelado de base de datos relacionales es lo que hicimos cuando separamos los datos de el alumno particularmente con los datos de las carreras. Cuando hicimos dos tablas porque consideramos que las carreras tienen sus propios datos y seguir incorporando a qué carrera pertenece el alumno en la tabla de alumnos significaba que por cada alumno íbamos a tener que agregar datos de año de creación de la carrera, última acreditación con EAU, todos los datos que consideremos relevantes en el ámbito de una facultad para describir una carrera. Al separarlo, eh, evitamos esa redundancia de datos y cada carrera tiene solamente una fila con la información que le es propia y en todo caso lo que se repite es la clave foránea de la carrera en la tabla de alumnos. Por lo tanto, si llega a ocurrir que tenemos que actualizar la tabla de carreras, por ejemplo, porque hubo una última acreditación de CONEAU, eso se hace solamente en un lugar, cosa que no pasaría si se están repitiendo los datos de las carreras. Así protegemos también la integridad de los datos. ¿Qué significa eso? Que al actualizar los datos, como cada dato está en un solo lugar, no hay inconsistencia y no tenemos problemas en las relaciones de las diferentes tablas. Además de facilitar la evolución de la base de datos en el sentido que cada vez que consideramos que tenemos que crear alguna ítem de información nueva, alguna entidad nueva, el impacto sobre las tablas existentes es mínimo o a veces nulo inclusive, cosa que no pasaría si tuviéramos que una gran tabla donde tenemos que permanentemente agregar columnas, volver a repetir datos, etc. Pero ahora que tenemos las carreras y los alumnos por separados, se nos presenta otro posible problema. Aquí tenemos que el alumno está relacionado con la carrera, con clave primaria, clave foránea. ¿Y qué pasa si el alumno está inscrito en más de una carrera, en dos carreras particularmente? Eso no está previsto. Nosotros lo que hicimos es crear una columna en la tabla alumnos donde tenemos la clave foránea, pero no dos columnas con una segunda posible carrera, que podría ser una solución. Carrera número 1, carrera número 2, pero ahí tenemos el problema de que quizás tengamos alguna información adicional respecto de la inscripción en la carrera, que por ejemplo, el año de inscripción en la carrera, que eso es un dato propio del alumno. Entonces tendríamos que, en vez de tener dos columnas por las dos carreras, que serían las claves foráneas, agregarle el año de inscripción en cada una de las respectivas carreras. Y eso sigue sin ser una solución definitiva, digamos, porque
Es posible que el alumno se inscriba en una segunda carrera, después se arrepienta, por lo tanto tendría que estar el estado de inscripción de la carrera, o sea, si sigue, si no sigue, y probablemente en esa segunda carrera no solamente se arrepienta, sino que cambie y aparezca en una siguiente carrera que sería la tercera. Quizás un solo alumno genere, qué sé yo, a lo largo de algunos pocos años, la necesidad de tener, qué sé yo, 4 o 5 carreras, y tendríamos que en ese caso ir cambiando la estructura de la tabla alumno. O sea, pensemos de que por cada carrera que se inscribe, nosotros tendríamos que agregar mínimo 2 o 3 columnas a la tabla alumno por 1 o 2 alumnos entre miles de alumnos. Y cambiar la estructura significa que también podemos necesitar cambiar el programa, porque un programa que hace un select, por ejemplo, o un insert, los select, los insert, dependen de las columnas. O sea que además de cambiar eso, si un alumno cambia a una cantidad de carreras mayor a la que estaba prevista originalmente el programa, nos va a obligar a cambiar el programa. Por lo cual, esto de agregar columnas en general hay que tratar de evitarlo, porque el impacto que tiene cambiar columnas, o sea, modificar la estructura o el esquema de las tablas, generalmente tiene un impacto muy grande. Siempre hay que tratar de resolverlo eh, respecto de las filas, o sea, agregando datos, pero manteniendo la estructura de datos intacta. Entonces, ¿qué posibilidad tendríamos? Bueno, podríamos repetir el alumno. Eso sería una solución sin cambiar la estructura. O sea, al alumno que figura acá, por ejemplo, eh, Ana Brizuela, que está en la carrera número 3, se inscribe además en la carrera número 1 y vuelvo a agregar después a Ana Brizuela en la carrera número 1. Eso tampoco es una solución gratuita porque, claro, cuando nosotros hagamos un conteo de la cantidad de alumnos que hay en la facultad, va a haber una distorsión porque va a haber alumnos que van a estar repetidos en carreras con un gran riesgo. Además, que si por alguna causa queremos borrar al alumno y lo borramos por el DNI, eh, o sea, hacemos un delete where el DNI es igual a tanto, lo vamos a eliminar al alumno de ambos lados. O sea, repetir al alumno es una solución en definitiva algo mejor que la de modificar las tablas, pero también puede tener sus consecuencias. O sea, observando las tablas, lo que sí podemos ver es calificar cómo es la relación entre las tablas. Cada alumno, cada alumno tiene una sola carrera. Si no, hay que repetir el alumno en caso de que tenga más. Pero la relación entre tablas va a seguir siendo igual porque vamos a repetir el alumno, pero en términos reales, como va a tener otra libreta universitaria, la situación que tenemos en esta estructura, alumnos, carreras, nos va a obligar siempre a que cada alumno tenga una sola carrera, aunque tengamos 2 alumnos que en realidad sean exactamente el mismo. O no exactamente, sino 2 alumnos que se llaman igual, que tienen el mismo DNI, que son la misma persona, pero que tienen diferente libreta universitaria, una por carrera. Pero si miramos desde el otro lado, la relación desde el lado de carreras hacia alumnos, vemos que por cada carrera hay n alumnos, decenas, cientos, miles quizás. Eso se denomina cardinalidad de la relación. Desde un lado, alumnos
cada alumno ve una y solo una carrera. Y del otro lado, cada carrera ve n alumnos. O sea, la relación de cardinalidad es 1 a n. Y en realidad parte de la respuesta al problema que tenemos de los alumnos que se quieren inscribir en más de una carrera está en el hecho de repensar el modelo de datos con lo mismo que estamos hablando, o sea, pensar que una inscripción en la carrera es un dato que relaciona al alumno con la carrera, pero que además de eso tiene una fecha de inscripción, un estado académico, o sea, la inscripción en la carrera empieza a tomar una relevancia que hace que sea una entidad propia en la facultad. O sea, por un lado tenemos el alumno, por el otro lado tenemos una carrera, pero las inscripciones en sí tienen dato del alumno, tienen un dato de la carrera, una fecha de inscripción, el estado académico y probablemente algún otro dato más, que podrían ser, por ejemplo, las notas de los finales, cantidad de materias en realidad que, que tiene el alumno hasta el momento aprobadas. Las notas de los finales en realidad debiera ir en otra tabla diferente. Y al pensarlo así, lo estamos pensando como una entidad propia. Y el resolver la entidad propia nos permite que el alumno tenga varias inscripciones en diferentes carreras, inclusive se vaya cambiando de carrera y la información de todo el historial del alumno pueda seguir almacenado. Eso se hace con una tercera tabla, que sería inscripciones, que la mostramos acá como esquema y acá arriba como dato de la tabla. Y siempre tenemos que pensar de que cuando estamos relacionando una entidad con otra, la hacemos a través de o siempre conviene hacerlo, a través de clave primaria y clave foránea. Acá, en el caso de inscripciones, vamos a tener que el alumno está inscrito en una determinada carrera, entonces este ID carrera que aparece acá es la clave foránea de carreras. Y este ID alumnos que tenemos acá es la clave foránea de alumnos. O sea, inscripciones en realidad está relacionada con dos tablas, con carreras y con alumnos a través de las claves foráneas de ambas. ¿Y cuál sería la clave primaria de inscripciones? Bueno, podríamos eventualmente generar un ID inscripciones y eso podría funcionar perfectamente bien. Otra forma es considerar de que mínimamente la clave primaria de esta inscripciones que está relacionada con dos carreras sea una clave que esté formada por la clave foránea de una y de otra carrera. O sea, esto que vemos acá, que es eh, está sacado de un sistema de gestión de base de datos diferente al que estamos nosotros usando. Estas llavecitas que aparecen acá indican cuál es la clave primaria. Y en este caso la clave primaria es ID alumnos e ID carrera. Además, en términos de cardinalidad, si bien acá dice 1 infinito, obviamente infinito no hay, en ninguna tabla hay infinitos datos, las tablas y las bases de datos son siempre finitas. En realidad, lo que tenemos acá es que por cada alumno vamos a tener n inscripciones, o sea, acá vamos a tener una relación de 1 a n. Y también desde este lado, visto desde este lado, desde el lado de carreras con inscripciones, por cada carrera vamos a tener, digamos, para diferenciar, m alumnos.
Eso permite construir, si bien en ambos casos siempre cuando tenemos dos tablas relacionadas por clave primaria y clave foránea es 1 a n o 1 a m, pero uno de un lado y una cantidad indeterminada del otro lado, eso permite en definitiva que la relación ahora entre alumnos y carreras sea que por cada alumno puede haber más de una carrera, o sea, muchas carreras, y por cada carrera hay muchos alumnos. O sea, la relación entre alumnos y carreras va a ser M a N. Veamos otro aspecto del diseño, otra parte también relacionada con los alumnos. ¿De qué provincia es cada alumno? ¿Cuál es el domicilio? ¿En qué provincia está radicado en realidad el domicilio de cada alumno? Bueno, eso también va a generar una relación de clave primaria y clave foránea. A cada provincia le van a corresponder n alumnos. Pero por el otro lado, si desde alumnos miramos las provincias, cada alumno va a provenir de una y solo una provincia. Entonces nuestro esquema, nuestro modelo de base de datos que ya consistía de este conjunto de alumnos, inscripciones, carreras, se le va a agregar las provincias con una relación 1 a n. Por supuesto, va a haber una clave primaria, un identificador, código, como queramos llamarle a cada una de las provincias, y su correspondiente clave foránea en la tabla de alumnos. Algo similar a lo que ocurría con la relación entre los alumnos y las carreras, donde a cada carrera correspondían muchos alumnos y a cada alumno vimos que podía corresponderle más de una carrera y generamos la relación M a N o muchos a muchos en definitiva. Es lo que ocurre con las carreras y las materias. Fíjense que a cada carrera, por supuesto, corresponden n cantidad de materias, pero cada materia puede dictarse en varias carreras. O sea que acá en este caso también tenemos una relación muchos a muchos. Y en ese caso ya vimos que se resuelve con alguna tercera tabla o una tabla intermedia para poder permitir esta relación muchos a muchos que entre dos tablas directamente no se puede por la relación clave primaria, clave foránea. Y a esto, en este caso, lo resolvemos con la currícula. La currícula es la lista de materias, en definitiva, que corresponde a cada carrera. A la currícula le va a corresponder una carrera y las materias. Como carrera y materia van a ser claves foráneas respectivamente de la tabla carreras y de una tabla materias que hasta ahora no habíamos diseñado, podemos en principio considerar que la clave primaria de currícula va a ser formada por carrera y por materia. Un identificador de carrera y un identificador de materia. Pero en este caso lo hicimos un poquito más complicado. Tengamos en cuenta de que las currículas pueden cambiar a medida que van apareciendo diferentes planes que las modifican a la currícula. Entonces, fíjense que acá tenemos la currícula
una materia en particular, que es cálculo 1, de la carrera 1, que es ingeniería biomédica, correspondiente al año 2006. Pero antes hubo otro plan, que es el plan 2002, que también tenía esa misma carrera, ingeniería biomédica, y la misma materia, que es cálculo 1, pero el plan era 2002. Si nosotros mantenemos que la clave primaria es carrera materia, acá vamos a estar en un problema, porque carrera materia 1.1 se va a volver a repetir acá, 1.1. Por lo tanto, no podríamos haber dado de alta el plan 2006 porque va a significar una violación de la clave primaria. Por lo tanto, una cosa que podemos hacer es agregar el plan a la clave primaria. Entonces la clave primaria de currícula va a estar formado por carrera, por materia y por plan, y así sí vamos a poder agregar nuevos planes que repitan determinadas materias anteriores. Y en definitiva, la currícula permite esta relación muchos a muchos o N a M entre materias y carreras. Bueno, ahora podemos poner todo junto y empezamos a ver eh, para qué sirve realmente esta representación de tablas con el rectángulo, con la parte superior con el nombre de la tabla y abajo los nombres de los campos, que a veces inclusive cuando hay muchos campos, ni siquiera, o campos o columnas, ni siquiera se ponen todos, sino se ponen los más importantes. Y vemos la relación que hay entre todas las tablas o entidades de lo que hasta este momento es nuestra base de datos. Esto en definitiva es un modelo modelo sencillo de una base de datos de facultad. Obviamente una base de datos real de una facultad podría tener varias decenas de tablas.